Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de webinars desde la psicología. Pues les agradecemos muchísimo su participación todos los miércoles con nosotros. Casi recordarles que prácticamente todos los miércoles estamos teniendo justamente estos encuentros. Y pues bueno, los invitamos muy cordialmente a que puedan participar en todos los eventos que tenemos programados. Justamente recordarles, bueno, que gracias a HC Solution, al proyecto Anima y a toda la red de psicólogos católicos es que estos webinars pueden ser posibles y se pueden estar realizando prácticamente todas las semanas. Aquí tienen el programa de webinar desde la psicología, también ahí le pueden tomar una fotografía, ahí está el formulario de inscripción, son totalmente gratuitos, se pueden inscribir sin ningún problema, a uno o a todos los que ustedes deseen inscribirse. Generalmente los estamos teniendo los miércoles a las 7 de la noche, salvo algunas excepciones, pero básicamente para que los puedan ir programando y ahí puedan ir viendo también los temas que estamos compartiendo con ustedes a lo largo de todos estos webinars. La próxima semana tenemos al licenciado Yuri Chavarri con el tema de las adicciones, para recordarles el tema que viene para la próxima semana. Y bueno, también invitarlos muy cordialmente desde ya. Como les dije hace unos instantes, ahí tienen, si gustan, puedes tomarles una fotografía y pueden ingresar directamente a la red de psicólogos católicos, a nuestra página web y al formulario de inscripción para estos webinars que estamos compartiendo con ustedes. Vamos a hacer más ingresos, que se están uniendo cada vez más personas, con muchísimo gusto. Y nuevamente recordarles, estos webinars están siendo grabados y van a estar siendo subidos a nuestra plataforma de YouTube y ahí los pueden tener totalmente accesibles. Bueno, sin más, quisiera pues darle la bienvenida y agradecer a la psicóloga Alice Ramírez por permitirnos también tener este webinar el día de hoy. Voy a hacer un pequeño extracto. Alice, ahí me permites ese pequeño detalle, pues yo sé que su currículum es muy extenso y entonces pues lo que quisimos nada más es mencionar algunos detalles de tu experiencia y bueno, quisiera pues compartirles con ustedes. Ali Ramírez, ella es de Costa Rica, nos acompaña y lo digo porque en la red hay diferentes psicólogos y psicólogas de varias partes de Latinoamérica, inclusive de algunas partes de Estados Unidos, de Europa. Ella tiene una maestría en terapia breve estratégica del Centro de Terapia Estratégica de Italia, Arezzo. Tiene una maestría en psicoterapia de la familia y una licenciatura en psicología. También un bachillerato en teología y un diplomado en formación de agente pastoral. Alice también ha desempeñado puestos como socia fundadora de la Clínica Tribu, espacio de salud mental, desde el 2024, donde hace la consulta psicológica. Es también parte del Tribunal Eclesiástico de Costa Rica, psicóloga perito externo al día de hoy de la Conferencia Episcopal. Es también, pues, imparte seminarios de afectividad y sexualidad en el Seminario Nacional de Costa Rica para los futuros sacerdotes. Y es docente universitaria de la Universidad Católica de Costa Rica. Alice se ha desempeñado en varias áreas, como por ejemplo la psicología clínica y de la salud, la sexualidad humana, el desarrollo humano, en también temas de adolescencia, el desarrollo humano en la etapa prenatal e infancia, en la psicología y religión, psicología pastoral y teoría de la personalidad y del aprendizaje. Eso es, como decía, un pequeño extracto del currículo de Alice. Y bueno, muy agradecido, Alice, por tenerte y por darnos la oportunidad de compartir el día de hoy la charla, el webinar que tenemos. Y si gustas, ya paso pues a compartir tu presentación para que puedas dar inicio. Dame un minuto, ver si... Bueno, muy buenas noches. La agradecida soy yo, ¿verdad? Cada vez que comparto estos espacios, es una riqueza donde hay un aprendizaje en doble vía, porque yo puedo compartir con ustedes parte del conocimiento, pero también cada vez que interactuamos, que preguntan, que cuentan alguna experiencia, para mí también es un aprendizaje, porque creo que siempre estamos en esa doble coyuntura, ¿verdad? Doble dimensión. Tanto aprendemos
de las personas con las que nos relacionamos, cómo nosotros también podemos transmitir parte del conocimiento y de la experiencia. Darle las gracias por estar aquí y decirles que esta charla es una invitación a mirar hacia adentro, porque normalmente estamos constantemente mucho ver hacia afuera, en qué pasa, en tantas situaciones del diario vivir, ¿verdad? Que no podemos escapar de ella y a veces se nos olvida mirar un poco hacia adentro, hacia nuestro yo interno y hacia nuestros dolores, porque desde la experiencia terapéutica me doy cuenta de que gran parte del dolor que llegan a personas que llegan con dolores profundos a consulta, muchos tienen que ver con esas situaciones familiares no resueltas, con heridas, con vacíos afectivos, con bueno, tantas situaciones que vivimos a nivel de familia. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que cuando nosotros observamos la historia familiar desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde nuestra historia, nos vamos dando cuenta que la mayoría de las heridas más profundas que tenemos no vienen del rechazo de extraños, sino vienen del silencio, tal vez de aprobaciones, de palabras de afecto, de amor, que nunca se dieron. Igual el dolor de situaciones que no se hablaron en nuestros vínculos más cercanos a nivel familiar. Así es que vemos que parte de eso que nos tejió para ser quienes somos ahora está fundamentado en la familia. Y es algo que no podemos obviar. No, no caímos de la nada, nacimos en una familia, somos seres totalmente integrales y podríamos decir que la integralidad del ser humano tiene que ver con cuatro grandes áreas. Y una es la parte biológica, de cómo nosotros vamos creciendo, nuestra parte biológica, nuestro sistema hormonal, cómo vamos teniendo capacidades según los niveles de edad que tenemos. Eh, y esa es la parte biológica que conforme vamos creciendo, vamos teniendo actitudes, vamos teniendo conocimientos más profundos, pero también tenemos una parte social y esa área social, el primer lugar donde nosotros empezamos y aprendemos a socializar es en la familia. Entonces, ahí en esa familia vamos a aprender a, a contenernos, vamos a aprender a relacionarnos, vamos a aprender a frustrarnos, a que nos digan que no, o simplemente que nos cuiden porque no hay más, y va a sonar muy duro, pero que nos cuiden porque no hay otra opción de techo, abrigo y comida. Entonces, todas esas experiencias que nosotros vamos teniendo en nuestra niñez van a ir creándose, que nos van a ir creando un sistema de percepciones, de creencias que tiene que ver con esta parte cognitiva. Cómo yo elaboro esas experiencias a nivel familiar en mi vida y cómo yo, conforme voy creciendo, esas experiencias puede hacer de que me llenen, me completen a nivel afectivo, o por el contrario, yo crezco con una cantidad de vacíos afectivos por situaciones no resueltas a nivel familiar. Y el otro área súper importante que es el área espiritual, en este caso, digamos, no religiosa, sino espiritual, ese sentido de trascendencia que tiene el ser humano, ese sentido siempre de buscar algo más allá, porque sabemos que somos seres insatisfechos, porque nuestra morada no está aquí, está en el cielo, como dice la palabra,
Pero vean que esas cuatro grandes áreas nos conforman a nosotros como seres integrales, seres humanos, que lo que nos vamos formando a nivel social en nuestros hogares, así nos vamos a ir relacionando ya a nivel externo, en la escuela, en el colegio, la universidad, los compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, vean qué importante son esos vínculos familiares. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a explorar cómo esos vínculos pueden ser una fuente o de sufrimiento, pero también son fuentes de sanación. No estamos aquí para juzgar a nadie ni para juzgarnos tampoco a nosotros mismos, sino como para comprender. Y en ese comprender vamos a empezar a ir sanando. Esto será un viaje íntimo, reflexivo, y la invitación aquí es, más que abrir la mente, sería abrir el corazón. La Madre Teresa de Calcuta decía que quien comprende no tiene razón de juzgar. Y a veces tenemos situaciones muy duras en la familia, con nuestros papás, situaciones, historias de abandono, de maltrato. Pero también tenemos que comprender que ellos también tenían su realidad. Entonces vean que este webinar lo que busca hoy es ofrecer un espacio reflexivo y compasivo para comprender las heridas familiares desde una mirada sistémica. Y ahorita vamos a ver qué es eso de sistémico. Nos proponemos explorar cómo los vínculos familiares, a pesar del dolor, pueden ser escenarios de transformación y de sanación profunda. También brindaremos herramientas prácticas para facilitar el inicio del proceso del perdón, que es, creo que el objetivo número uno de este webinar, ¿verdad? Permitiendo liberar cargas emocionales, heridas no resueltas, y que lo que quiero es invitarlos a observar su propia historia con una nueva mirada, ¿verdad? No desde la culpa, sino desde la compasión. Entonces vamos a pasar la diapositiva. Ya ahí habíamos hablado, ¿verdad?, de cuál era el propósito de este encuentro, que es hablar de lo que nos duele. Y para empezar a sanar, siempre hay que hablar de lo que duele. Entender de que las heridas, entre más queremos esconderlas, más, y voy a decir una palabra muy fea, entre más queremos esconderlas, más se pudren. Nosotros sabemos que cuando nos raspamos o nos caemos y nos cortamos, lo que nos dicen es limpiar y dejar al aire. No, no, no envolverlas para que ellas vayan respirando, para que vayan secando, para que vayan sanando. Exactamente así son nuestras heridas. Cuando nosotros hablamos de lo que duele, empezamos a sanar. Entonces aquí es descubrir cómo el perdón puede sanar y liberarnos. Seguimos con la siguiente. Ok. Vean qué importante cuando yo les hablaba de ese enfoque sistémico. La familia es un sistema, la familia es eh, vamos a pensarlo como que es un sistema vivo que está en constante transformación, es un sistema que está formado por personas, cada persona tiene un rol dentro de ese sistema y cada uno va a actuar desde ahí, porque cuando nosotros nos salimos del rol que nos corresponde, empezamos a chocar. Es como el sistema solar, ¿verdad? Cada planeta tiene su órbita
que Dios libre no fuera así porque ya hubiese ocurrido un cataclismo. Entonces, vemos que en la familia y en el sistema familiar todo está conectado. Lo que le pasa a uno siempre le va a afectar al otro. Entendemos que la familia siempre, cada miembro cumple un rol y todas sus acciones están totalmente entrelazadas. Lo que afecta a uno va a repercutir a todos. ¿Por qué? Porque la dinámica familiar no son estáticas, se transforman a lo largo del tiempo y responden a patrones aprendidos que se transmiten en la en la mayoría de los casos, patrones que se transmiten de generación en generación, en donde nosotros aprendemos a actuar de una manera. Entonces, al mirar a la familia como un sistema, comprendemos que los sistemas individuales muchas veces lo que hacen es reflejar desequilibrios relacionales. Por ejemplo, vamos a ver, aquí nosotros podemos pensar en que cuando una situación, que normalmente repetimos patrones de conducta que fueron aprendidos a nivel de la familia. Entonces, a veces dicen, ay, es que la familia de los Picado, ay, es que la familia de los Pérez o de los Vargas o de los Rojas, ellos son así. Entonces, vemos que ya hay algo que los identifica. O decimos, mira, ese chiquillo camina igual que el abuelo. Y empezamos nosotros a transmitir a veces características a nivel familiar. A veces decimos, es que los picados somos enojones, no aguantamos nada. Estamos siempre defendiendo a cualquier cosa que se nos diga. O por el contrario, se puede decir que la familia de los Vargas es una familia que siempre se caracterizó porque era una familia muy unida, que se querían mucho, que siempre estaban, que cuando le pasaba algo a uno, ahí estaban todos. Entonces vean que este, esta interrelación familiar, este sistema familiar, siempre nos va a unir. Nos unen lazos de amor, nos unen lazos de expectativas, nos unen lazos de dolor y también el conflicto. El conflicto de uno puede reflejar un dolor oculto del sistema. Y vean qué interesante. Por ahí se dice que se habla mucho de las ovejas negras de la familia. Y resulta que nos vamos dando cuenta que la oveja negra de la familia es el valiente de la familia. Contradictorio, ¿verdad? Contradictorio porque es el que siempre da dolores de cabeza, es el que se metió en problemas, es el que se escapaba del colegio, es el que andaba en drogas y muchas cosas. Podemos enumerar y los invito a que piensen quién es la oveja negra de la familia, de sus familias. Siempre hay una oveja negra. Y cuando yo digo que la oveja negra es la valiente, es la que sacrifica, la que se sacrifica a sí mismo con su comportamiento para desviar la atención hacia sí mismo de alguna situación conflictiva a nivel familiar. Que si los papás están a punto de divorciarse, resulta que uno de los chiquillos empieza a dar problemas y empieza a ser expulsado del colegio o empieza hasta con enfermedades. Empiezan a tener asma, bronquitis, que son enfermedades que tienen que ver con la parte emocional. Entonces,
vemos que el conflicto lo que hace la persona que asume comportamientos que no son sanos, a veces, por no decir siempre, lo que hace inconscientemente, ¿verdad? Porque no se sienta a pensar y decir, ahora voy a hacer esto para desviar eh, el conflicto familiar, no, es una cuestión inconsciente. Entonces, todo el conflicto que se generaba tal vez entre papá y mamá se desvía porque ya hubo que ponerle atención a esta persona. Entonces vean que el conflicto siempre se va a reflejar. Por eso decíamos que lo que pasa en uno siempre va a repercutir en el otro. Eh, hay situaciones muy complejas a nivel de la familia como sistema y es que hay diferentes tipos de familia. Hay familias democráticas, hay familias que son más estrictas, militares, otras son más permisivas, otras simplemente dejan que cada quien viva. Entonces, esos tipos de familia siempre van a repercutir en la forma como cada hijo va a percibirse a sí mismo dentro del núcleo y cómo va a percibir el mundo. Cuando nosotros hablamos de estos tipos de familia, eh, me recuerdo que yo tuve un profesor que él hablaba de las familias maní garapiñado y él decía, el maní garapiñado es ese manicito que está todo pegadito porque está cubierto de dulce. Entonces él decía que cuando poníamos el maní garapiñado en una bolsita y movíamos la bolsita, resulta que todo el maní tenía que moverse en bloque. Y estaba la familia de manicitos o salados, o no sé, pero no pegaditos. Entonces él decía, pensemos en una bolsa con maní salado. Usted lo mueve y los manicillos cada uno se mueven a su ritmo, sin dejar de ser maní. Entonces ahí ya empieza uno a observar los conflictos de familia. Hablábamos de la persona que a veces que asume en sí mismo a veces situaciones de manera inconsciente para desviar el problema que hay entre la familia. A veces decimos qué barbaridad de esa familia tan buena, tan piadosos, si vea el hijo que les fue a aparecer, qué barbaridad. Pero no sabemos si a nivel interno de ese hogar sus papás son personas que tienen serios problemas. Tal vez hay violencia, tal vez no física, pero sí emocional. O tal vez hay reglas demasiado estrictas que lo que hacen es más bien ahogar a los hijos. O demasiado permisivas, que también es el otro extremo, en donde los hijos no tienen una guía, no tienen un norte, no tienen un horizonte. Entonces, volviendo a estas familias Manígara Piñado, resulta que son esas familias en donde nos amamos tanto, 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 en donde estamos siempre tan unidos, en donde como los mosqueteros, ¿verdad? Uno para todos y todos para uno. Pero resulta que al fusionarse de esta manera, resulta que empieza a haber un conflicto interno personal. Entonces, los hijos empiezan a sentirse que no tienen una individualidad, que no aman desde la libertad, sino desde el deber. Y aquí empiezan esas heridas, esos dolores emocionales, porque a veces decimos, bueno, este fin de semana, pensemos en que es una fecha especial, un 24 de diciembre.
siempre nos acostumbramos que todos tenemos que estar juntos. Pero resulta de que alguna de, pensemos en un nombre ficticio, en Leticia. Entonces resulta que Leticia se hace de una pareja y esa pareja le dice, no, mira, hagamos una cosa, vamos a cenar este 24 de diciembre con mi familia y el 31 lo pasamos con la tuya, o viceversa. Pero resulta que la familia Leticia es tan arraigada a que todos tienen que estar juntos, que cualquiera de las dos fechas que ella decida, siempre van a decir que ella está traicionando el sistema familiar. ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué no puede ir otro día? Y entonces, si Leticia se queda aquí, no está cumpliendo la parte individual de poder ir a cenar con la familia de su prometido, su esposo, su novio. Y si Leticia se va, empieza con el sentimiento de culpa, porque todos la van a señalar de que hay ingratitud y que, que ya ella no está amando a la familia como debería de ser. Entonces, si nosotros vemos, hay tantas situaciones a nivel familiar que desde cómo nosotros lo percibimos nos puede causar gran dolor. ¿Por qué? Porque puede haber en medio de esta situación desprecio, enojo, puede haber incluso hasta el, el usar algo tan terrible que se usa en las familias, es, usted no sabe si esta es la última cena con mamá, ¿verdad? Y si mamá se muere, después usted no venga llorando. Entonces hay chantaje emocional. Y vean que todo eso crea dolor, crea división. Todo esto va creando heridas profundas, se van rompiendo los vínculos y a veces, ¿cómo nos cuesta perdonar? Porque cada vez que nos acordamos de aquella situación, empezamos a, a pensar, es que yo no me lo merecía. Y estoy diciendo algo tan sencillo como irnos a una cena fuera de las fechas que la familia tiene totalmente inviolables, ¿verdad? Pero también tenemos aquellas familias donde los castigos físicos fueron muy fuertes. A mí me contaba una persona que estando pequeño él, la mamá era maestra y que ella veía que la mamá era un amor con todos los chiquillos de la escuela. Y todos los chicos la amaban y la abrazaban y todo, pero con él no era lo mismo. Y ella vivía muy, muy enojada. Y entonces lo castigaba tan fuerte y tenía 8, 9 años. Y él me decía, nunca se me olvida que una vez me agarró el cuello y me iba a ahorcar. Tuvo que llegar mi hermana y meterse. Y resulta que revisando y revisando su historia, nos damos cuenta de que en ese momento el esposo le era infiel. Y él como hijo era muy cercano a su papá y entonces ella estaba muy enojada. Primero porque él se parecía mucho al papá. Segundo porque el chiquillo lloraba por el papá y quería andar con el papá. Y ella jamás permitía de que el papá lo llevara a ningún lado, porque después lo revolvía con esa otra mujer. Pero vean que el asunto familiar y de pareja entre ella y su esposo fue tan fuerte que quien vino a ser el chivo expiatorio fue él. Entonces él me decía, yo no comprendo cómo mi mamá fue tan cruel conmigo y yo llegaba a la escuela porque ella daba clases en la misma escuela de él, dice, y ver cómo los chiquitos se le abalanzaban y la abrazaban y le llevaban cosas
y ella se los recibía con mucho amor, pero conmigo no. Entonces vean qué complicado es este conflicto a nivel familiar y decíamos, es que muchas cosas, una cosa o lo que le pasa a una persona va a repercutir en otra dentro del mismo sistema familiar. Eh, vemos que esa familia, ¿verdad? De la terapia sistémica, entendemos que funciona totalmente interconectada, como hablábamos anteriormente. No hay absolutamente nada que suceda en uno de los miembros que no repercute en otro. Algunos dicen, no, hombre, fulano de tal ni se mete, ni se inmuta, a él no le importa o a ella no le importa lo que está pasando aquí en la familia, pero no sabemos si es él o ella que ni se inmutan y que se alejó, también sea porque tiene sus propias heridas sin sanar, porque tal vez no ha perdonado, porque tal vez vivió una situación que posiblemente los mismos del sistema familiar ni cuenta se dan. ¿Cuántas veces han habido abusos sexuales de parte de sus propios progenitores hacia sus hijos? Y se convirtió en un secreto familiar, algo que no nadie podía hablar. Pensemos por un minuto cuántas situaciones hemos vivido nosotros a nivel familiar que se fueron normalizando o se fueron callando o simplemente se dijo, de esto no se puede hablar. Y nos hacemos adultos y seguimos cargando con ese dolor. Ahí sigue y sigue y sigue en pensamientos, en emociones, que a veces vamos a visitar a un hermano, a la mamá, al papá, a la abuela, y no nos nace irles a dar un abrazo, porque tal vez algo que sucedió hace 20, 30 años atrás, 15 años atrás, sigue tan vivo en mi mente y en mi corazón que me lo impide. Pasemos a la diapositiva. Vean lo que hablaba yo ahorita, ¿verdad? Nuestros lazos familiares son tan fuertes que decimos, bueno, tenemos mensajes de cosas, de esto no se habla. Usted no tiene que llorar por eso, usted tiene que ser fuerte. Eh, y nos empiezan a mandar un montón de mensajes que a nosotros nos van coartando nuestra libertad emocional. Porque vean que hasta nuestra libertad emocional se ve coartada, de que hay cosas de las que no se pueden hablar. Un día decía una muchacha, llevó al papá y a la mamá a consulta porque ella quería arreglar las cosas y entonces ella empezó a decirle al papá cosas, es que usted me decía, y claro, las palabrotas. Y entonces el papá se levantó bravísimo y le dice, usted se calla porque de esas cosas no se hablan, ya eso se canceló, ya eso pasó hace muchos años y usted sigue con lo mismo. Y entonces el señor se levantó, tiró la puerta y se fue de la clínica, se salió del consultorio. Y vean lo duro para esa muchacha, 32 años, ella cree en el perdón, cree en la reconciliación familiar. Y cuando ella enfrenta al papá para decirle el dolor que ella lleva, él inmediatamente la censura y la vuelve a revictimizar nuevamente. Usted se calla, no se habla, de eso no se habla, ya eso pasó. Entonces, aquí empiezan a aparecer un montón de mandatos invisibles
que van moldeando nuestras decisiones. A veces no nos damos cuenta, pero resulta que empezamos a decidir desde el inconsciente, desde situaciones que quedaron ahí guardadas. Y a veces nos hacemos de una pareja y resulta que empezamos a repetir patrones, en algunos casos de silencio, de sumisión o al contrario de mucha agresión, porque empieza uno a decir, yo no voy a permitir que a mí me hagan lo que mi papá le hizo a mi mamá. Entonces se convierte en una persona muy agresiva en su relación. O por lo contrario, es que mi mamá decía a veces que es mejor callarse para evitar problemas. Pero vean cómo todos esos mandatos a mí también me van moldeando mi comportamiento de hoy, que tal vez ni siquiera los estoy pensando, pero yo estoy actuando desde ahí. Por eso es que es tan importante estos espacios para poder mirar hacia adentro con mucha compasión, pero con mucha, eh, vamos a ver, con mucha claridad para poder entenderme a mí misma. Aparecen los secretos familiares, los duelos no elaborados que se heredan. ¿Cuántas veces quisimos decir que alguien nos tocaba, que alguien nos estaba haciendo algún daño? Y la mamá llegaba y decía, usted se calla porque eso no es cierto. Yo conozco a esa persona y usted está inventando. Perdón, y no solamente en las mujeres, en los hombres también ha habido mucho abuso a nivel de la familia, entre los hermanos. Y a veces los papás se dan cuenta y no se habla del asunto. Entonces vean qué duro es vivir desde ahí, desde ese dolor. Duelos no elaborados. Usted no llora ya, fulano de tal ya se murió o ya usted perdió tal cosa, porque los duelos no solo cuando se nos muere alguien, pero no nos permitieron llorar, no nos permitieron hablar y esas heridas van quedando ahí. La siguiente, porfa. Decimos que, ¿qué pasa, verdad? Con esas heridas que son muy comunes en la familia. Vemos que muchas veces hay inversión de roles de padres e hijos. Vemos a veces que hay hijos que se convierten en papás de sus papás porque es una obligación, ¿verdad? Cuidar a los papás, pero desde la obligación y no desde el amor, porque a veces tenemos ya nuestros papás grandes, los cuidamos, pero uno dice, ay, es que yo me acuerdo de que mi mamá conmigo era groserísima, era la que me ponía a hacer las cosas, que cuidar a los hermanos, que o me empezaba a comparar feo con la prima que sí era más ágil en las matemáticas, o me etiquetaban como que era la tontita, pero aquí tengo yo que estarlos cuidando. Entonces vemos hijos que se frustran, que viven un dolor y vean que ya estamos entrando a otra etapa del sistema familiar. Ya no era cuando yo era hija, sino que se invierte el rol. Es ahora que ya yo estoy grande, yo tengo que cuidar de mis papás. Pero a veces los hermanos se pelean porque unos sí quieren cuidar y otros no. Pero a veces no entendemos o no sabemos qué vivió esa persona en lo personal, aunque todos estuvieran viviendo en la misma casa, pero cada uno percibió su historia de una manera diferente. Entonces a veces hay hijos que a sus papás los abandonan por malos, tal vez no, tal vez porque no han podido perdonar, tal vez porque no se han dado la oportunidad de darse cuenta de que también hay misericordia y podemos dar el perdón.
Entonces aquí vemos también esas exclusiones de miembros que afectan a todo el sistema familiar, porque entonces ese maní garapiñado del que hablábamos empieza a, después de que eran pegaditos, empiezan a desligarse a tal punto de que ya ahí no están en una bolsa como el maní salado, ¿verdad? Sino están fuera de la bolsa. Y llega un momento en que no entendemos por qué. Continuamos. Ahora, ¿cómo se mantienen esas heridas? Vean que es una pregunta que a veces nos decimos, bueno, es que yo ya olvidé, pero sin embargo, esas heridas están ahí. Yo no olvidé, porque puede suceder cualquier cosa que lo detona. Eh, Dentro de los secretos familiares, de eso que se hizo y no se puede hablar, o sucedió y no se puede hablar, eso se convierte en nudos emocionales. Ese dolor no dicho se transforma en síntomas. Este, vemos personas con situaciones físicas de gastritis, de colitis, de situaciones de fibromialgia, que es una enfermedad que muchos que han ido investigando, porque no se sabe exactamente de dónde proviene, pero muchos han dicho que proviene del dolor, del sufrimiento, de situaciones que se fueron dificultando a través de generaciones y que no resolvimos ni nunca se hablaron. Entonces, podemos continuar. El poder del perdón. Vean que aquí es el punto importante a donde queríamos llegar, porque lo que estamos haciendo es saber y recopilar un poco, pero aquí lo importante es el perdón desde la familia. Eso es un poder. Entonces, cuando nosotros perdonamos, no es justificar ni minimizar el dolor y la situación que se vivió, pero sí es liberarse de ese resentimiento, de reordenar esa relación, aunque no haya reconciliación. ¿Por qué? Porque por ahí se dice que cuando yo no perdono y yo mantengo el odio hacia alguien, el resentimiento, es como si yo tuviera una piedra incandescente en mis manos y yo se la quiero tirar al otro, pero al final de cuentas quien se quema soy yo. Entonces, yo no perdono porque la otra persona se lo merezca. Perdono porque yo merezco también vivir en libertad. Al final de cuentas, si somos compasivos, pensaríamos, eso que pasó hace tanto tiempo atrás sucedió porque tal vez ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano tenía el nivel de conciencia que tal vez puedan tener hoy. Tal vez ellos también venían arrastrando muchas situaciones que nunca resolvieron. Entonces es una cadena y en esta cadena necesitamos cortar. La siguiente. Entonces, vean qué importante es cómo empezar a perdonar. Primero que nada es reconocer el dolor. Esto que hicimos ahorita, hacer un recorrido. ¿Dónde está el dolor? ¿Cómo surgió? ¿Qué pasó? ¿Qué tipo de familia tenía? ¿Cómo fue esa relación afectiva con mis padres, con mis pares, con mis hermanos, con mi abuela, con mi familia? ¿Cómo fue? Después de ahí es comprender la historia del otro, porque hablábamos, por ejemplo, el caso del muchacho que me decía que la mamá casi lo ahorca, que le pegaba fuertísimo, pero esta señora tenía una situación emocional no resuelta y entonces ella no tenía un nivel ni una capacidad de conciencia para darse cuenta del daño que le estaba haciendo a su hijo, porque tal vez ella pensaba que haciéndole daño al hijo le hacía daño al que le estaba haciendo daño. Obviamente una mala comprensión afectiva.
pero habría que revisar qué pasó en la vida de ella anteriormente. Y le voy a contar, hablando con él me decía que ella venía de una familia totalmente agresiva, que ella de niña siempre fue castigada brutalmente. Entonces, simplemente ella empezó a reproducir lo que habían hecho con ella. Y no se justifica, pero se comprende, porque el daño físico no se justifica, pero podríamos comprender algunas cosas para poder entender, para poder verlo desde otro lugar. Aceptar los límites que yo tenía en ese momento cuando fui víctima de una situación de dolor, que no hice más porque no tenía las herramientas para defenderme. El poder entender también los límites ajenos. Y cuando yo logro hacer todo el reconocer, el comprender la historia del otro, aceptar que yo no tenía esa capacidad para defenderme en ese momento, entonces imagínense que sería muy difícil que nosotros nos juzguemos con este nivel de conciencia que tenemos ahora por lo que permitimos anteriormente, si éramos más niños o estábamos en una situación de vulnerabilidad. Y cuando logramos hacer eso, podríamos hacer un gesto simbólico que nos ayude a nosotros a empezar a perdonar y a perdonarnos. Vamos a continuar. Vea, como estamos con el tiempo, hay un caso ahí que no lo vamos a ver porque por si ya dimos otro, y vamos a continuar con la otra. Ajá. Ahora, ¿qué herramientas tenemos para sanar? Bueno, primeramente, y no lo puse ahí, pero la herramienta número uno que tenemos nosotros es la oración. Es la oración donde nosotros vamos a pedir a Dios en oración que nos dé la gracia, que nos dé la gracia del perdón, porque a veces tenemos corazones tan duros que es difícil. Y desde la parte sistémica, psicológica, primero que nada es hacer un genograma, que es como hacer este tipo de dibujitos, a donde está mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, mis otros perdón, mi papá, mi mamá, quién soy yo en este puesto, si tengo pareja, si de aquí hay más hijos, y empezar a revisar características. ¿Qué características se repiten? Y no solo las buenas, ¿verdad? Sino características a veces de secretos familiares, de conflictos familiares, etcétera, para poder entender cuáles son los comportamientos que yo tengo que empezar a cortar. Eh, Lograr hacer una carta no enviada para el agresor. Yo puedo hacer una carta a mi mamá, a mi papá, a la persona que me agredió, diciéndole todo el dolor que me causó, pero también esa carta yo puedo hacerla, es una carta que puedo continuar una y otra vez. Puedo escribir 30 minutos, cierro la carta, y al día siguiente la vuelvo a leer, la rompo, vuelvo de nuevo a escribir todo el dolor que yo he tenido, 30 minutos, la cierro, la guardo. Al día siguiente nuevamente la leo, la rompo y así empiezo a sacar todo eso que yo tengo adentro, porque se acuerdan de que hablábamos de que se decía de que nosotros no podíamos hablar, que mejor calladitos, que mejor ya eso se olvidó. No, ahí está, hay que sacarlo. Podemos hacer actos de reparación, actos simbólicos, por ejemplo, encender una vela, hacer oración, hacer escritura. Todo esto son herramientas que nos ayudan a nosotros a sanar. La siguiente.
son situaciones que nos ayudan a sanar el poder ir sacando, el poder ir externando todo ese dolor que nosotros nunca nos dejaron de hablar, porque calladitos más bonitos. Este, al final de cuentas, en una u otra medida, todos tenemos heridas emocionales, pero también tenemos esa capacidad de poder transformarlas. Y cuando nosotros empezamos a transformar y a sanar, es dar un nuevo sentido al pasado y darnos cuenta de que en nuestras manos está precisamente ir rompiendo esas cadenas invisibles de dolor, porque al final de cuentas, eso que vivimos a nivel de familia, ese dolor, ese rencor, esas situaciones de soledad, muchas veces esas personas que eran nuestros tutores, nuestros padres, todas esas figuras parentales, lo que ellos hicieron fue repetir inconscientemente algo que ellos vivieron y no sanaron. En el caso de nosotros, tenemos que empezar a relacionarnos desde un lugar más compasivo, un lugar menos reactivo, donde no se trata de justificar, sino de comprender y de sanar, porque el asunto es de que cada vez que yo tengo ese rencor interno, quien se envenena soy yo. Y es algo tan claro como eso. A veces nosotros llevamos ese rencor y la persona que nos dañó tal vez ni se acuerda o ni tuvo el nivel de conciencia para darse cuenta que nos dañó. Y entonces aquí es, por eso les decía, tenemos que aprender a entrar en nosotros, a revisarnos nosotros, a darnos cuenta nosotros qué es eso que me dañó, que todavía me afecta, esas reacciones que a veces tengo de enojo, esas reacciones que a veces no quiero que nadie me hable, que estoy ahí metida en el cuarto, que no quiero ni salir, no, o que yo digo, es que todo el mundo me cae mal y no soporto a la gente. Ojo, tenemos que revisar de dónde viene eso, porque eso no sale de la nada. Así es que quiero agradecerles la invitación a la que todos estuvieron hoy aquí presentes y a empezar a revisar si hay preguntas para que conversemos un poquito del tema. Sí, muchas gracias, Ali. Sí, hay algunas, estaba viendo algunas preguntas en el chat. Si quieren, inclusive permítanme reactivar el video y el micrófono para que eventualmente el que quiera compartir. Dice, gracias. ¿Cómo hacer si desde la fe, la razón y el corazón se perdona, pero a veces vuelven sentimientos de tristeza y o enojo? Ok, vamos a ver. Y qué bonito que lo plantea, ¿verdad? De la fe, la razón y el corazón. Correcto. Eh, Desde la parte de terapia, desde la parte emocional, psicológica, decimos que para poder tener un equilibrio, tenemos que tener muy equilibrado precisamente el pensamiento y el corazón, o sea, mis sentimientos y la fe. ¿Por qué? Porque la fe no está peleada con la razón, al contrario. Gracias a Dios, dentro de la parte filosófica, teológica, nos hemos dado cuenta de que la fe y la razón son dos grandes hermanas que tienen que caminar juntas. Y entonces, cuando no tenemos ese equilibrio, tendríamos que revisar qué es esa palanca o esa piedra que está que no permite que esas tres grandes áreas estén equilibradas. Porque muchas veces yo digo, bueno, desde la fe yo voy, tengo una buena confesión, tengo dolor de mis pecados o de lo que yo voy, confieso, pero resulta que no lo confesé porque tal vez no era mi pecado.
Tal vez fui a confesar el pecado de mi mamá, de mi papá o del que me hizo daño. Y entonces ahí volvemos otra vez a retomar el problema. Pero si yo voy y lo manejo desde la fe, desde el que yo también soy una persona, que soy digna, que tengo la- toda la capacidad de Dios, el capaz Dei, ¿verdad? Y que tengo, y que soy templo del Espíritu Santo, entonces yo empiezo a darme cuenta de que este templo no puede estar tan sucio. Siempre vemos en todos los lugares los templos perfectamente limpios, adornados, bonitos. ¿Y por qué este templo mío no va a estar así? Entonces, cuando yo todavía no logro perdonar, puedo pensar de que ahí hay un trauma. Hay alguna situación que me traumó y vean que el trauma queda tan establecido a nivel del inconsciente que cuando surge una situación me lo dispara, entonces me lo activa. Yo vuelvo otra vez a resentir ese dolor, vuelvo a revivir ese dolor. Entonces ya ahí sí se necesita a nivel terapéutico trabajarlo, porque ya no es solamente un dolor cualquiera, sino que ese dolor se me convirtió en un trauma. Y ahí, después de tener un proceso terapéutico, se van a dar cuenta de que se logra tener ese equilibrio entre lo que pienso, lo que siento y la fe. Gracias. Alice, no quisiera menospreciar nada más para Victoria, y tal vez alguna gente no la conoce, pero mencionó fe, la razón y el corazón. Justamente la fe, la esperanza y el amor son las tres virtudes teologales. Ujú, Y aquellos que quieran también adentrarse desde la parte espiritual, San Juan de la Cruz tiene el libro llamado Subida al Monte Carmelo, que habla precisamente de esas tres virtudes, precisamente por lo que hablaba Victoria, lo que vos hablabas. Entonces también desde la perspectiva espiritual les podría ayudar también el libro. Es nada más un comentario porque es de los clásicos de la mística española y católica. Eh, ujú. Sí, sí. después, sí, perdón, adelante. No, no, en eso vamos a ver, y yo se los decía que lo primero que nosotros tenemos que trabajar es con la oración y pedir a Dios esas virtudes o esas capacidades para poder nosotros también sanar. Sin embargo, hay situaciones que han sido tan duras en la vida que se nos convierten en un trauma. Y Okay. resulta que el trauma es esa situación que yo viví tan fuerte que fue como si yo hubiera chocado con algo y que cada vez que yo estoy en una situación que me lo recuerde, puede ser un olor, una sensación, alguien que se me parece o algo, vuelve otra vez como si lo estuviera viviendo en el mismo momento. Así es, Entonces, esas son situaciones que se requiere también de la ayuda terapéutica totalmente. y aunado a la parte de la oración y de la autocompasión también. Perfecto. Después nos pregunta Katy, perdonar desde el corazón no significa olvidar, ¿cierto? No, vean, cuando nosotros perdonamos, no tenemos ningún chip que podamos resetear el recuerdo. Los recuerdos siempre están ahí. Se olvidan cuando los mandamos allá, a lo más profundo de nuestro ser, y que es casi como un mecanismo de defensa para no recordar. Sin embargo, cuando yo perdono, el evento siempre está ahí, sucedió, no lo puedo cambiar. Sin embargo, ya yo lo voy a recordar sin dolor. Perfecto. Después dice, ¿cómo actuar si se perdona, pero la otra parte continúa lastimando y no quiere conversar al respecto? Bueno, vea, hay algo que decía un sacerdote que en paz descanse. Hay situaciones y personas que tenemos que tener a veces distancias evangélicas. Distancias evangélicas significa amar, no hacerle daño, saber que está ahí, pero si me está hiriendo constantemente, yo necesito poner distancia porque no voy a estar ahí siempre para que me dañe. Este,
cuando Jesús estaba en el pretorio, que llegó uno de los soldados romanos y le da un latigazo, él se voltea y le dice, bueno, ¿y tú por qué me pegas? O sea, tampoco es dejar de que porque estoy ahí me estén dando, ¿verdad? Él sabía cuál era su misión en ese, bueno, en ese momento, el nivel de conciencia que tenía, pero tampoco es permitir que la gente nos dañe. Nosotros tenemos también que aprender a cuidarnos, aprender a saber dónde sí y dónde no, porque el ser cristiano no significa que tengamos que estar siempre a que nos dañen. Tenemos que amar, pero también cuidarnos. Y si hay alguien que siempre está hiriéndonos, resulta que esa persona no podemos tenerla cerca porque nos está dañando. Distancia evangélica. Perdonar desde mí, entender que esa persona tiene un problema que no soy yo, que el problema está en la persona, pero si esta persona no trabaja su problema, de yo con toda la caridad cristiana yo tengo que hacerme a un lado porque al final de cuentas puede estar toda mi integridad comprometida. Y creo que eso responde la pregunta de Juan Pablo. Dice, es una opción alejarse de la persona que daña para suspender la agresión de la otra persona y trabajar en sanar. Prácticamente creo que ahí la respondiste, ¿verdad? Sí, sí, porque vean, perdonar no significa que yo tengo que reconciliarme. Muchas veces nosotros perdonamos, pero guardamos una sana distancia. ¿Por qué? Porque el perdón viene de mí, pero si esa otra persona que está constantemente dañándome empieza no cesa, sigue constantemente dañándome, ya es esa persona la que tiene un problema. Entonces, como esa persona tiene el problema y yo no lo puedo controlar, lo único que yo puedo controlar es lo que está en mí. Yo puedo controlar, decir, sí, Señor, yo lo comprendo, yo entiendo que tiene una situación, pero esa persona tiene que ver cómo la resuelve. Ya yo perdoné, pero yo necesito resguardarme. Bueno, perfecto. Si no hay más preguntas, no veo ya más preguntas en el chat. Y ya estamos prácticamente cumpliendo con el tiempo, Alice. Más bien, muchísimas gracias nuevamente por este encuentro. Excelente el webinar. Sé que en algún otro momento también te vamos a tener de vuelta por acá, ¿verdad? Recordarle a los participantes que prácticamente todos los miércoles, todo el semestre, vamos a estar impartiendo alguna charla, algún webinar con algún miembro de la red de psicólogos católicos y nos pueden estar escribiendo. Recordarles también que en el chat está eh, el link de YouTube donde pueden a partir ya de mañana ver este video y algunos otros que hemos estado ya subiendo a lo largo de las semanas al inicio de estos webinars. Les agradecemos nuevamente su participación con nosotros. Nuevamente, Alice, muchísimas gracias, buenas noches y nos vemos pronto la próxima semana, si Dios quiere. Feliz noche Bueno, y muchas bendiciones. gracias. Gracias a ustedes Muchas y gracias.